La capacidad de elección del hombre no contradice el hecho de que Dios sea rey y soberano. De hecho, al hablar de la total soberanía de Dios, debemos tener cuidado, ya que podemos caer en el error de creer que Dios controla el mal del hombre e incluso lo ordena. Sabemos que esto no es cierto. Sí, creemos que todos somos pecadores y que es inherente a nuestra naturaleza pecar hasta que recibimos el amor de Dios en nuestros corazones. Sin embargo, ser pecadores no significa que no podamos hacer elecciones correctas. Lo que significa es que no podemos justificarnos ni hacernos justos ante Dios por nuestros propios medios. Amén. En cuanto a la atracción de Dios, sí creo que es necesario que Dios atraiga al hombre para que sea salvo. Jesús mismo dijo que sería levantado como el Hijo del Hombre para atraer a todos los hombres hacia Él. Pero también creo que el hombre tiene que tomar una decisión en respuesta a esa atracción. A lo largo de las Escrituras queda claro que el hombre tiene la capacidad de rechazar esa atracción y enfrentar la ira y el juicio de Dios. No lo sé. No lo sé, pero sabes, dúo. Gracias. Sabes, agradezco a Dios por lo que acabas de compartir, porque sabes, estoy hablando desde una experiencia personal. He visto a Dios en diferentes dimensiones, pero un ejemplo muy simple, cuando Dios dice que atraerá a los hombres hacia sí. Lo que veo de eso es que Dios mira el estado de tu corazón. Él ve un anhelo porque yo era musulmán y buscaba a Dios en todas las religiones diferentes. Y llegué a un punto en el que llegué y solo encontré lugares equivocados. Así me senté mientras hablaba con Dios en mi interior. Le dije, he buscado por todas partes, no te encuentro. Entonces seré una buena persona y esperaré a encontrarte cara a cara cuando finalmente muera. Pero no soy una buena persona. Pero entonces él, sabiendo mi corazón, arregló un día en particular para llevarme a una iglesia. No fue que fue hecho de una manera muy sutil por Dios. Terminé en la iglesia y finalmente le di mi vida a Cristo y he visto esa situación con tanta gente. Cornelio en la Biblia es un ejemplo de alguien que rezaba a un Dios sin saberlo. Hacía todo correctamente, pero Dios sabía que si descubriría la verdad, se conectaría con él. Esto demuestra que no importa qué tipo de persona seas, Dios te atraerá hacia él. ¿Qué opinas al respecto, Reverendo Angus? Atraer, esa es una muy buena palabra bíblica. Se menciona en Juan 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí, dunamai, nadie puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió lo atraiga, y yo lo resucitaré en el último día. La diferencia con atraer es que creo que la atracción debe provenir completamente de Dios, mientras que otro punto de vista sostiene que Dios atrae y luego el hombre tiene algo de libre albedrío al final. En Juan 21:11, la palabra atraer se utiliza para hablar de la red de peces que es arrastrada hasta la playa. En Hechos 16:19, Pablo y Silas son arrastrados al mercado. Del mismo modo, en Hechos 21:30, Pablo es arrastrado fuera del templo. Santiago 2:6 menciona que los ricos atraen o arrastran a las personas ante los tribunales. Es un poder irresistible y contundente, pero cuando Dios atrae a los seres humanos, nos cambia dulcemente para que estemos dispuestos a creer, y realmente creemos. En Juan 6:65, Jesús explica que nadie puede venir a Él a menos que haya sido dado por el Padre. Es decir, la venida a Él es igual a creer. Muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús porque no les gustaba la verdad de que no podían venir a Él a menos que Dios les lo permitiera y los atrajera eficazmente a sí mismo.
Esa es la gracia irresistible. Pero por el ejemplo que di por mí mismo, es claro que No podía encontrar mi camino personalmente, Pero pero en mi corazón anhelaba a Dios. Y esa atracción la he visto también en muchas otras personas. Entonces, dices que Dios no puede atraer a ateos o agnósticos. no puede, no puede, no puede. Y Dios me sacó de todo tipo de pecado. Dios hace esto, nos hace estar dispuestos. Y verás, la pregunta clave es, ¿por qué buscaste a Dios? Bueno, el tipo, digamos, de al lado, no sé, tal vez tienes un creyente que vive al lado tuyo, pero el tipo de al lado o el otro tipo, no. ¿Sabes? Dios da a algunas personas el don de la fe, Efesios 2, Filipenses 1, versículo 29, y a otros no lo da. Todos los que fueron ordenados para vida eterna, Dios nos hace dispuestos no, a pero creer déjame en entrar Él. ahí. Sí, la Biblia dice, enseña a un niño el camino que debe seguir y cuando crezca no se apartará de él. Sí, cuando revisas la historia, incluso en esta nación, descubres que la generación actual que rechaza a Dios, no se les enseñó nada sobre Dios desde el principio. Pero si se les enseña desde el principio, tenemos una semilla que les hace comprender que Dios existe. Entonces, cuando crecen, desean buscar a este Dios. Y según sus corazones íntegros, Dios los atrae. Pero si no hay semilla, no hay nada que los atraiga. Esta es mi experiencia. Aquí tienes un correo electrónico. ¿Quieres decir bueno Dios? En lo referente al concepto de Dios, lo creo completamente. De hecho, considero que es un principio divino. Sin embargo, podemos discrepar en cuanto a nuestra interpretación de eso. Yo creo que el llamado es para todos los seres humanos, tal como se menciona en 1 Timoteo 2:4, donde habla de nuestro Dios y Salvador, quien desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Es claramente el deseo de Dios, y Jesús deseaba que su mensaje y el Evangelio llegaran a todos los hombres. El sacrificio de Jesús fue por todos los hombres, no por algunos. Por lo tanto, la invitación es para todos. Sin embargo, hay un viejo dicho que afirma que puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes hacerlo beber. En nuestra salvación se encuentra la voluntad y el plan de Dios, y nuestra elección personal de decir sí o no. Esto no significa que Dios no sea soberano. Él sabe si diremos sí o no. Él incluso sabe si lo diremos en la 4ª o 5ª vez. Sin embargo, creo que la atracción no es irresistible. En las Escrituras hay relatos donde la gente rechazó el Evangelio. Jesús habla de ello en Mateo 23:37, haciendo referencia a Jerusalén y cómo había deseado reunir a su pueblo como una gallina reúne a sus polluelos, pero ellos no lo quisieron. Esta es una decisión de su propia voluntad. Dios no envía a los hombres al infierno. Estaríamos equivocados en afirmar eso acerca del Señor Todopoderoso. Dios lo bendiga, Señor. Reverendo Angus. La expiación de Jesucristo. Desde el punto de vista del pacto, ¿es uno limitado o para todos los hombres? Es uno particular, solo para los elegidos, y salva a todos ellos. ¿Quiénes son los elegidos? Aquellos a quienes Dios escogió bondadosamente en Jesucristo antes de la creación. Reflexiona sobre esto. Jesucristo murió por cada individuo en la cruz.